Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Hacemos contacto este momento con el doctor Juan Carlos Holguín, canciller del Ecuador, recientemente posesionado, para hablar sobre algunos temas, principalmente sobre los acuerdos comerciales y también cómo abrir la economía al mundo. Algunos de los desafíos que tiene ya en estas nuevas funciones. Doctor Holguín, muy buenas noches, bienvenido a Notimundo Estelar. Soy Fausto Yepes. Buenas tardes, Fausto. Un saludo a todos quienes nos escuchan por FM Mundo. Gracias, doctor Holguín. Hace pocas horas usted estaba como embajador ad honorem para temas estratégicos. Un poco lo primero, ¿qué se logró en esas funciones? El presidente Lasso me había encargado con aquella designación que la tomé con bastante honor, una misión específica que era la de la diplomacia de las vacunas. La consecución de la cantidad adecuada que necesitábamos apenas él llegó al gobierno era uno de los retos más importantes de su gestión, y obviamente se hizo un trabajo diplomático, una diplomacia que él ha denominado diplomacia de las vacunas, que tenía mucho que ver con llevar una relación Estado-Estado, Estado-laboratorios, poder hacer la coordinación diplomática de lo que fue el gran trabajo que hizo nuestro Ministerio de Salud, encabezado por Jimena Garzón, y que pueda el Ecuador tener la cantidad de dosis suficientes, no solamente para el Plan 900, sino después, como él mismo lo hizo público, el alargar para las dosis de refuerzo, algo que ha sido completamente necesario ahora que estamos viviendo esta nueva ola en una nueva variante de la pandemia. Ahora, canciller, bueno, se vienen ya nuevos retos, nuevas funciones y con ello también un nuevo desafío. Para las próximas horas, entendemos, incluso tiene ya planificados viajes. ¿Hacia dónde y cuál es el propósito? ¿Cuáles son las actividades que se espera ya para esta semana? El día de mañana viajo ya a la cumbre de la CELAC. Hay el cambio de la presidencia pro tempore desde México hacia Argentina y el presidente me ha dispuesto que pueda estar en la cumbre representando al Ecuador. Vamos a tener algunas reuniones bilaterales con colegas de otros países, específicamente con el colega de México, de Uruguay, con quienes tenemos una agenda bilateral ya programada. El caso de México, como el Ecuador conoce, es una de las prioridades para el presidente Lasso. El ingreso a la Alianza del Pacífico. Exactamente, la Alianza del Pacífico depende de que podamos cristalizar ya por fin el acuerdo bilateral con México de manera directa, y para ello, con el liderazgo del ministro Prado, hemos estado ya coordinando todas las acciones para que él pueda viajar en los próximos días a México a reunirse con su homóloga y que nosotros podamos tener una nueva conversación con el canciller Ebrard el día viernes en Argentina. En el caso de México y bueno, todas estas propuestas, estas opciones de acuerdos bilaterales, de tratados de libre comercio, ¿cómo dar seguridad a los inversionistas cuando todavía se sienten ciertos problemas de gobernabilidad internamente? Por ejemplo, lo que ha pasado entre el gobierno y la Asamblea Nacional, el paso de leyes por el Ministerio de la Ley, el paso de las discrepancias que existen con sectores sociales. ¿Cómo garantizar a los inversionistas que acá habrá una seguridad jurídica, que acá habrán garantías para poder llegar con recursos a nuestro país? Creo que el posicionamiento que el presidente Lasso le ha dado al Ecuador en estos primeros 7 meses es precisamente el poder dar un mensaje claro de seguridad jurídica, de seguridad en las inversiones, de que en el Ecuador se vive un ambiente profundamente democrático, abierto a las inversiones transparentes, y eso se ha visto reflejado ya en datos, no solamente en el crecimiento económico, sino en lo que el ministro Prado ha demostrado también en los últimos días sobre lo que fueron las metas de los tratados de inversión. Siempre casa adentro tenemos como ecuatorianos que lograr establecer mejores mecanismos de diálogo democrático, de discusión, para poder proyectar una imagen de mayor estabilidad. Pero hacia afuera, como mencionaba antes, quizás es uno de los mejores momentos
de posicionamiento del país en aras a esa atracción de inversiones a nivel internacional. Ahora, en cuanto a los retos que tienen dentro de los tratados de libre comercio, por ejemplo, usted mencionaba en una entrevista hace pocas horas, los retos principalmente tienen que ver con China y Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo allí? Bueno, con China hay ya un memorando de entendimiento por firmarse en las próximas semanas para iniciar este proceso de diálogo este proceso de negociación por el Tratado de Libre Comercio, un proceso que lo inició el mismo presidente en su conversación personal con el presidente Xi Jinping, y eso marca la hoja de ruta que estamos coordinando algunos ministerios para el viaje que tendrá el presidente Lasso a China en las próximas semanas, un viaje que ha sido confirmado, salvo que lo que estamos viviendo en COVID pueda de cierta manera afectar la planificación ya programada. Por el otro lado, con Estados Unidos hay una gran relación bilateral. Hemos siempre sido claros de que no es un momento de un tratado de libre comercio, es un momento de poder seguir afianzando esa relación bilateral y que podamos en el corto plazo, cuando Estados Unidos esté listo ya en su siguiente etapa de tratados de comercio justo, llevar a buen puerto esta relación bilateral. Con Estados Unidos hay una agenda muy importante sobre lo que es la iniciativa B3W. Ecuador fue elegido junto a Panamá y Colombia por Estados Unidos para participar como contraparte de quizás del mayor programa de inversión en infraestructura que ha tenido Estados Unidos en las últimas décadas, y por ello mismo nuestro principal interés de seguir fortaleciendo esa relación bilateral, que además tiene otros mecanismos de cooperación y otros ámbitos de cooperación, como lo es seguridad, por ejemplo, como ha sido público en las últimas semanas por el presidente Lasso. Se han llevado a cabo varias reuniones con Estados Unidos para atender la crisis de seguridad y la crisis carcelaria que ha tenido Ecuador, así como con otros países que, más allá de lo comercial, tienen un ámbito de cooperación que para el Ecuador es vital en este momento. Israel es uno de esos casos. Que ese es otro de los retos. China e Israel estaban entre los principales. Así retos, es, ¿sí, no? Está Israel, está, por ejemplo, nuestro tratado con Eurasia, que es uno de los mercados a los que Ecuador quiere llegar en esta siguiente etapa. Y como hemos ido mencionando en estos últimos 2 días, la visión de este gobierno es aprovechar esta nueva etapa post-pandemia, donde los lazos diplomáticos van cambiando hacia una visión mucho más pragmática y de intereses comunes en las relaciones bilaterales. Y por ello nosotros estamos con el objetivo de firmar la mayor cantidad de tratados posibles, siempre y cuando aquellos puedan lograr los objetivos del presidente, que son cambiar la vida de los ecuatorianos, lograr que las familias ecuatorianas sean las beneficiarias directas de esos tratados, y sobre todo mejorar la vida de los ciudadanos. ¿Cuál es el interés de Israel? El interés de Israel tiene mucho que ver con precisamente fomentar esa cooperación de defensa y de seguridad en el Ecuador, pero también por el otro lado abastecerse de múltiples productos que tiene Ecuador que son interesantes para el mercado israelí. Últimamente los productos, sobre todo de agroexportación, como brócoli, como algunos otros productos, han sido bien recibidos en Israel, y creo que hay un buen momento para esa relación bilateral de intereses comunes. Perfecto. Ahora, en cuanto a la política exterior, bueno, hemos hablado de promover tratados de libre comercio para Ecuador. ¿Cuántos tratados tenemos hasta el momento vigentes? Como usted conoce, la competencia de tratados comerciales la lleva el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior y Pesca. Por ello, nosotros lo que hacemos como Cancillería en este momento es coordinar como un equipo sólido lo que se viene por delante. Los objetivos que tenemos en este momento es que el ministro Prado pueda hacer consecución de por lo menos 10 tratados de libre comercio en los 3 años que restan de gobierno. Y para ello, esta visión que tiene el presidente de trabajar con un equipo completamente eficiente, un equipo complementario, una Cancillería que pueda aprovechar esta intersección que se tiene que dar en el gabinete
y estamos apuntando a que a partir de este año 2022 estos 10 tratados que firmemos sean una realidad. Que sean ojalá una realidad. Para terminar, canciller, ¿cuál va a ser la política migratoria de aquí en adelante? Se han reportado muchos problemas respecto de la situación irregular de ciudadanos que vienen de otros países. ¿Cómo lograr de alguna forma establecer un equilibrio y evitar que también se vea lo que se ve también todos los días en las calles? Esto parte también de una política migratoria. ¿Cuál va a ser el eje central de esta política migratoria desde la Cancillería? Bueno, el presidente Lasso desde la campaña anunció que su política pública sobre los problemas migratorios que tiene el Ecuador, sobre todo de procesos de inmigración, son la regularización de hermanos que han tenido que salir por tragedias locales de sus países. Gracias a la gestión del presidente Lasso, a la gestión de Cancillería, de la Secretaría de Derechos Humanos, de nuestro viceministro Luis Bayas, Ecuador tuvo mucho apoyo en la conferencia de donantes del pasado mes de junio, y conjuntamente con esa cooperación internacional en los próximos días se anunciará justamente los próximos pasos del proceso de regularización, que indudablemente será un hito para la política de movilidad humana en el Ecuador. Por el otro lado, también es cierto que tenemos un problema de migración que ha sido presa sobre todo de estructuras criminales que han hecho tráfico de personas, y por ello muchos ciudadanos ecuatorianos han estado en la frontera, especialmente mexicana, para ingresar a Estados Unidos, y por ello también nuestro viceministerio de Movilidad Humana ha estado in situ atendiendo esa situación, que es una de las prioridades para el gobierno ecuatoriano. Y las cifras son alarmantes porque, por ejemplo, entre el 1 de enero, informaba también el canciller Mauricio Montalvo, entre el 1 de enero y el 6 de septiembre del 2021, 69.083 ecuatorianos salieron rumbo a México. De ellos también se reportaba 62.040 ecuatorianos detenidos en Estados Unidos. Las cifras son alarmantes. ¿Cuál va a ser la situación o cómo se va a poder resolver la situación de estos ecuatorianos que, como usted bien dice, fueron presa de estas mafias de coyoteros, pero su situación es complicada? Totalmente. La ministra de Gobierno, Alexandra Vélez, en su momento el año pasado explicó lo que significaba estos golpes a ciertos carteles de tráficos de personas que se aprovechaban de la humildad, de la situación vulnerable de varios grupos familiares, y cobraban hasta $15,000, $20,000 por la posibilidad de tener un sueño de emigración. Y esos golpes que se ha dado a esos carteles fueron reflejados también en problemas de seguridad locales. Estamos hablando de una industria muy grande y por ello el Ecuador requiere el apoyo internacional. Eso es lo que se ha venido dialogando de manera muy práctica, muy eficiente con algunos gobiernos amigos y sobre todo con el sistema de Naciones Unidas, especialmente con ACNUR, tanto para la parte local como para estas crisis que tenemos ahora de ciudadanos ecuatorianos en frontera. De alguna forma también esto complicó la situación del visado, por ejemplo, se exigió a raíz de eso visado para ecuatorianos que viajaban hacia México. Recuerdo también que ocurrió algo similar en Guatemala. ¿Hay algún plan desde Cancillería para recuperar de alguna forma el beneficio de evitar visado a ciertos países? Y también, ¿cuál es la situación en el caso del visado Schengen? Son medidas que los gobiernos que sufrieron el problema las tomaron en su momento como una respuesta a estas crisis migratorias que vivían, no solamente de ecuatorianos, sino de ciudadanos de otros países. Y por supuesto, las labores de diálogo, especialmente con México, van encaminadas a que podamos dar solución conjunta a este problema. En el caso de la visa Schengen, como el presidente Lasso ha explicado en algunas ocasiones, es uno de los objetivos importantes que tiene este régimen. Lamentablemente el país perdió una oportunidad histórica de poder adscribirse a lo que estaban haciendo Perú y Colombia por unas taras ideológicas del gobierno de turno, pero en este momento que tiene una situación complicada el mundo por la pandemia,
estamos haciendo las labores con cada uno de los países que integran la Unión Europea, y también un hito importante es que el día de mañana por fin presentará cartas credenciales nuestro embajador ante la Unión Europea, Hernán Ponce, y eso nos permite ya ir con mayor rapidez a ese objetivo que ha planteado el presidente Lasso. Abrir entonces las puertas y un poco reducir estas trabas que de alguna forma resultan para quienes intentan viajar a otros países, y es un poco lo que la ventaja que tienen ciudadanos colombianos y peruanos respecto de nosotros. Así es, Fausto, y eso es lo que el presidente Lasso ha querido mostrar en esta nueva etapa del país, que tengamos un país conectado en el mundo, no solamente a nivel comercial, que es uno de los pocos elementos, sino también a nivel migratorio, a nivel de fomentar la mayor cantidad de rutas aéreas y de interconexiones que pueda tener el Ecuador, y esos son parte de los retos que tenemos en este momento. Esperemos que se cumplan, esperemos que se logren los acuerdos y que se cumplan los propósitos. Doctor Holguín, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Fausto, un saludo a los oyentes. Gracias, igualmente. Ha sido el doctor Juan Carlos Holguín, canciller de la República, hablando sobre algunos temas relacionados principalmente con los acuerdos bilaterales, acuerdos de libre comercio y también la situación migratoria y la política migratoria que llevará adelante el gobierno nacional. Esto es FM Mundo, la radio de las noticias.